Les decía antes de las noticias, está con nosotros Daniela Asa, que habla y además nos comparte su experiencia. Muchas gracias por invitarme. Personal. ¿Cómo estás, Daniela? ¿Bien? Bien, bien. Muy contenta de estar con ustedes compartiendo esta mañana. Buenísimo, nos alegra muchísimo que estés por acá. Cuando hablamos de discapacidad, de vivir con un diagnóstico y de vivir con, por supuesto, cuestiones muy, muy particulares, depende qué discapacidad, depende qué diagnóstico y demás, ¿de qué hablamos? Bueno, la verdad que es un concepto complejo, por supuesto, ¿no? Estamos muy acostumbrados a entender que la discapacidad siempre es algo que le toca a otra persona, no me toca a mí. Partamos de esa base. A mí nunca me va a tocar, sí. Y estamos muy acostumbrados a esa idea, lamentablemente, ¿no? Debido a una herencia que tenemos histórica. De que es cultural, claro. Cultural, social, que todo el tiempo estamos pensando que la discapacidad es un asunto que a mí no me compete. Un intangible, que le pasa a otro. Nunca voy a tener un accidente, nunca le va a pasar a un familiar. Entonces, estamos primero muy, mirando para lo nuestro, para lo que nos toca a nosotros, individual. Nada más. Sin embargo, la discapacidad es un concepto social, como decimos. Siempre es formado a partir de las barreras y obstáculos del entorno que, por supuesto, siempre olvidamos y que siempre dejamos a un lado y no nos preocupamos. Yo escuchaba recién la linda entrevista que hicieron y nada, esto de pensar que, bueno, siempre hablamos de lo cercano, siempre hablamos de lo que le toca a alguien similar a lo que pasamos nosotros, claro. Pero nunca nos ponemos en los zapatos o empatizamos con aquello que es diferente. Claro, ponernos en el lugar del otro, de eso se trata, ¿no? Con Santi siempre estamos contando historias de personas que realmente logran una superación, Santi, y que después encuentran un montón de situaciones de autovaloración fundamentales. Totalmente, escuchaba el tema del entorno, no solo el contexto social, sino también intrafamiliar y cómo, por ejemplo, a partir, como siempre contamos en mi caso en las columnas deportivas, en el deporte un espacio social de recreación, de entrar en contacto y también de amigarse con la realidad que uno está atravesando en ese momento, ¿no? Clave. Amigarse con la realidad de lo que nos toca vivir. ¿Por qué es importante? Totalmente. Bueno, porque y tu entorno familiar, porque primero es como un shock, Sí, ¿no? Primero la etapa del diagnóstico, o por lo menos yo la viví así, que yo tengo una condición de las más poco frecuente que vos mencionás, y no los invito a nombrarla porque no sé si van a poder. Artrogriposis múltiple congénita, que no la conoce nadie, y nada, y cuando llegó ese momento, hace más de 30 años, tengo 39 años. ¿Cuánta juventud? Fue Daniela. un shock, como vos decís, ¿no? Esto de, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Dónde nos metemos? Claro. ¿No? Y en ese momento no estaban las herramientas que tenemos hoy en día y que yo también aprovecho, como las redes sociales, no existía internet, con lo cual mis padres, que ya tenían a mis dos hermanas, no podían googlear ni podían consultar a otras personas que estaban atravesando lo mismo. O sea que esta solidaridad y este compartir que tenemos hoy en día, en ese momento no estaba. Claro, hacer comunidad es importantísimo, ¿no? Totalmente, y mi mamá siempre me dice, ojalá hubiese existido una Dani en ese momento, cuando lo necesitábamos. Los médicos lo primero que le dijeron era que yo no iba a caminar. Y cuando vienen esas ideas que, nada, no es una pelea de, bueno, juzgar y decir, actuaron mal, dijeron mal. Era la época, era la conciencia que se tenía en ese momento. Sí, qué importante, ¿no? Emilia, pienso también en el desafío que hay, fíjate, cuando hay un diagnóstico y hay también una opinión atada a ese diagnóstico, que ahí es donde decimos que hay una cuestión de comprensión de género que yo creo que puede hacer la gran diferencia, ¿no? Sí, de comprensión de género, pero también es esto. La sensibilidad. Creo que hay mucho en común acá, ¿no? Es entender, traer a la mesa la experiencia, ¿no? Eso es lo fundamental. Siempre. Sí, y si hablamos también de género cruzando, ¿no? Un poco todo lo que conversamos, que yo también visibilizo mucho de esto. Las mujeres con discapacidad estamos siempre muy sometidas a muchos tipos de violencia que tienen que ver con violencia obstétrica, con violencia en determinados ámbitos de la salud. Pensar en una mamá con discapacidad todavía sigue siendo un gran tabú. Y me lo comparten, no es que lo traigo yo, sino que me lo comparten en las redes sociales. Es muy importante lo que decís, porque en realidad es un momento clave, y ni hablemos también, pienso en esa situación que tiene que ver con las mujeres, pero que también tiene que ver con las personas con discapacidad, por supuesto, no solo con las mujeres. Pero acá lo tenemos a Juan Manuel, que justamente de esas historias viviste un montón, Juan Manuel.
de la consulta que llega a la madre, la persona con discapacidad, con limitantes y con una información que no fluye. Lo más importante, como todo en la vida, es el respeto hacia la otra persona, independientemente de si tiene una discapacidad o no la tiene. Y esa persona, en el caso de la embarazada, tiene los mismos derechos que el resto de las mujeres, de todas las personas embarazadas. Entonces, la clave está en eso, en respetar, sacar los miedos, las dudas, las inquietudes. Siempre está el no voy a poder por delante de todo, sobre todo cuando aparece una discapacidad. Y siempre hay alguna alternativa para poder acompañar desde la empatía, desde el amor, y que se pueda, si hablamos de un embarazo en particular, que ese momento que es trascendental en la vida de la mujer lo pueda disfrutar y atravesar felizmente. Sí, y qué importante ahí es elegir un buen profesional que te escuche. Sí, yo rescato la necesidad de capacitación que sigue siendo muy necesaria y que muchos médicos, médicas todavía no están preparados para ese momento en que le siguen consultando a la mamá o al papá o a quien venga, ¿no? En el caso de una persona sorda, yo he estado con personas sordas en una consulta médica muy especializada y no existía el acceso a lengua de señas. No, Mabel Remón, que es una gran referente en nuestro país del acceso en la justicia, por ejemplo, que es otro gran problema cuando una persona sorda tiene que conocer sus derechos, por ejemplo, algo tan básico y sencillo. Y en la salud hay mucho del derecho que no está claro. Exacto, y el cuestionamiento también, también hasta de la propia familia que muchas veces duda pero desde el amor muchas veces, ¿no? Pero también las familias tienen que aprender que la persona con discapacidad un día quiere ser autónomo, quiere ser independiente, quiere salir. Siempre cuento una anécdota de mi papá, cuando yo le dije que quería, a mi papá y a mi mamá les dije que quería salir sola, que yo ya estaba preparada. No sé si estaba preparada. Pero vos le dijiste que sí. Lista. No, estaba en postoperatorio, estaba todavía usando andador, o sea que, pero yo quería sentir el salir a la calle, esto que muchas veces no valoramos, el poder caminar, el poder salir, deambular, y yo dije, yo quiero, aunque sea hacer 2 cuadritas, nada, yo vivo en Caballito, tremendo lugar para circular. Caos. Bueno, blancos. Al día siguiente me dicen, bueno, ma, está bien, vas a ir, nada, pasás, te dejamos, ¿no? Te dejamos. Bueno, yo muy alegre, muy contenta, salgo y mucho tiempo después me enteré que mi papá salió conmigo escondido. Claro. ¿No? Este amor de papá y mamá que tiene que pensar más allá de lo que nosotros queremos, ¿no? Muchas veces como mamás, papás, decimos, bueno, yo quiero, pero ¿para quién lo querés? ¿Para vos o para la persona? Sí, igual te digo que más allá de la discapacidad, como padres muchas veces el miedo, que es una emoción que todos vivimos, tiene que ver con esa sobreprotección que, como bien decís, probablemente no es tan sana y tiene que ver con las inseguridades del adulto que a veces, bueno, no podemos detectar a tiempo y nos hacen cometer ese tipo de errores que en una persona con estas características que vos mencionás hacen mella en su personalidad, en su seguridad, en la construcción, y no tiene que ver solo con quizás los discapacitados somos los adultos que nos faltan capacidades para tomar mejores decisiones, ¿no? Sí, yo creo que también necesitamos ese fortalecimiento de la sociedad para 100%. Que las familias también puedan confiar en esa sociedad, porque la realidad es que el miedo y la incertidumbre surge porque vivimos en una sociedad lamentablemente que todavía excluye, margina a todo aquel que es diferente, entonces juzga las diferencias y de repente no presenta la accesibilidad, no presenta los mecanismos y las iniciativas para que esa persona pueda incluirse y participar activamente de todos los ámbitos, incluso puestos de liderazgo, en donde también tienen que existir las personas con discapacidad para tenemos un lema muy interesante que es el nada de nosotros sin nosotros, que es que no se piense en iniciativas, ni políticas, ni siquiera los productos, sin que una persona con discapacidad esté en la mesa, ¿no? Ni siquiera que se hable de discapacidad. Y te voy a decir algo muy importante, y lo entiendo y empatizo con lo que planteas. Los familiares de las personas con discapacidad no están visibilizados, te lo digo porque soy compañera de una persona con esclerosis múltiple que tiene enormes limitantes y hay muchas enfermedades como las poco frecuentes que no son visibles y que vos la persona la ves divina y decís, ¿qué le va a pasar?
pasar. Exacto. Y a la familia le pasa, y no hay contención para esa red de familia que en definitiva es la contención de esa persona que tiene que atravesar circunstancias. Totalmente, es un núcleo, sigue un equipo. siendo como la idea que tenemos preconcebida de que discapacidad es silla de ruedas. Exacto, no. Y yo siempre hago el chiste de que, bueno, cuando tengo que usar silla de ruedas, en muchos ámbitos, te dan más bola. Me miran de otra forma. Sí. Me miran de otra forma. Como que hay Increíble. como más compasión en el sentido bueno de la palabra, no de la pena, ¿no? Como más entendimiento, más como que comprensión. valida tu discapacidad, la silla de ruedas. ¿Por qué? Increíble. Entonces, hay muchísimas condiciones que no son visibles. Exacto. Y cada vez más, porque los diagnósticos son cada vez más acertados, y entonces pueden existir muchas más condiciones que El rol del paciente, lo hablamos siempre con Emilia, el rol del paciente. Por suerte, creo yo, en el mundo hay una valoración de esto, y lamentablemente, como en todos los casos, a veces hay abusos, ¿no? Y entonces el familiar se empodera más que el propio paciente, pero esa experiencia es única, la tiene el paciente, el que lo siente en su cuerpo y en su alma, ¿no? Sí, De eso y se defender trata. eso, pero para que lleguemos a que el paciente pueda defenderse y que no sea vulnerable, ¿no? Ante una sociedad que todo el tiempo está excluyendo, también necesitamos empoderar a esos pacientes. Total. Desde todos los ámbitos, porque los adultos con discapacidad hoy en día son muy débiles, muchos, cada vez menos. Por suerte tenemos cada vez más personas con discapacidad que se animan a defender sus derechos, que son más valientes, pero para eso necesitamos un entorno familiar que contenga y no retenga. Esto bueno, te contengo, pero yo te dejo ser, claro, y yo te acepto como soy. Esto que las familias cuando hacen el diagnóstico también hay una parte de duelo, pero que también tenemos que abrazar a ese hijo o hija que recibimos, porque si no vamos a salir adelante, ¿no? Si no, sí, ahí hay un gran aceptamos. vacío, faltan herramientas para que también ese desafío pueda ser acompañado, porque como decías vos, no se hace con maldad, se hace desde el desconocimiento y el no saber qué hacer ante esa situación. Entonces, cuando vos buscas, ahí por eso es tan importante cuando la gente se junta en comunidad, esa experiencia que vivió el otro te ayuda a evitarte un montón de errores, ¿no? Totalmente, y cuando hablamos de discapacidad hay una diversidad enorme dentro del colectivo, dependiendo de cómo lo viva una persona. Yo no puedo hablar cómo lo vive una persona autista, yo no puedo ver cómo vive la experiencia de una persona con síndrome de Down. Yo puedo hablar de mi propia experiencia, y sí tengo la suerte de que mucha gente se haya identificado con muchos discursos que elevo, pero yo no puedo hablar por otros, ¿no? Cuando me preguntan en las charlas, ¿y cómo es en el caso de, bueno, estaría bueno que traigas a una charla a una persona con autismo? Que puedas hablar, es muy específica la sintomatología y la vivencia. Bueno, acá nosotros tenemos una de nuestras columnistas que es Mary San Román, que es neurodivergente, y dentro de la neurodivergencia inclusive hay un montón de aristas diferentes. Exacto, porque todos tienen, y ni hablar de los recursos, ¿no? Que hay muchas personas que no, lo hablábamos antes antes de aire, que los recursos muchas veces son escasos para muchas personas, y no llega la información, y no alcanza el apoyo. Entonces tenemos que también duplicar el esfuerzo ahí. Sí, poder reforzar en esos ámbitos en donde los recursos son muy limitados. Muy bien. Daniela Asa, estamos hablando con ella de discapacidad, un temón que nos atraviesa por todos lados, Juan. Daniela, te escuchaba hace un ratito cuando hablabas de acceder a la consulta médica, el embarazo, y yo me quedé con un tema, la sexualidad y discapacidad. Un tema que considero que también es muy importante, que hay que ponerlo sobre la mesa, porque se suele infantilizar generalmente sexualmente a la persona con discapacidad, a pensar que la mujer con discapacidad por ahí no tiene deseo. ¿Cómo lo ves este tema? El acceso que hay a la salud y la información que tenemos los profesionales respecto a esta temática. Sí, gran tema que traes, porque dentro de los tantos estereotipos y mitos que existen rodeando la discapacidad está el de la sexualidad. Sí. ¿Por qué? Porque siempre estamos creyendo que es un eterno niño la persona con discapacidad, ¿no? La pensamos como que siempre va a necesitar de alguien, va a ser dependiente, que no puede hacer esto que decías antes, ¿no? Él no puede antes que nada. Y tenemos que habilitar la sexualidad en las personas con discapacidad, entendiendo que la sexualidad es muy amplia. No nos referimos a determinado tipo de sexualidad, sino que el tener pareja, el brindar amor, el tener un compañero o no. Yo siempre cuento en las redes sociales mi experiencia con mi marido, que está acá presente, y cuando empezamos hace 17 años,
eran como, bueno, y qué bueno que vos hayas conseguido a alguien, como si no fuese, ¿no? Un ámbito para mí. Como si no fueras capaz de lograrlo. Claro, o que yo me tuviera... Muchas veces asociamos que una persona con discapacidad tiene que estar con una persona con discapacidad solamente, claro. Y entonces como que lo admiramos a él porque está con una persona con discapacidad, ¿no? Y la verdad es que yo no le puse una pistola en la cabeza, no. Si tienes que decir algo es ahora. Después le preguntamos en privado. Entonces él también se anima a contar en las redes cómo fue eso de animarse también, porque es verdad, hay muchos prejuicios y él se animó a saltarlos para construir algo que hoy tiene mucha historia y la verdad que aprendimos que es la juntos, familia, ¿no? Es la familia, obviamente, la familia que uno también aspira a construir, seguir expandiendo, pero yo cuando lo conocí también tuve que tus prejuicios ambos correrlos, tienen, ¿no? Claro. que derribar los propios miedos. Perdón, no Dani, hay mucho prejuicio y mucha ignorancia más que prejuicio, me parece, porque no tenemos educación, no sabemos. Son cosas no se que visibilicen los medios, por eso siempre yo agradezco mucho estos espacios que invitan a la apertura y al derribar estos prejuicios, porque en realidad no lo naturalizamos porque no lo vemos. Claro, ni en los medios, ni en las escuelas, ni en las universidades, es algo que está muy... Recién ahora, volviendo a la pregunta que me hizo, recién ahora es como que hay una cierta apertura comparado a otros años, no sé, cuando yo era adolescente, que sí, es notoria la diferencia, sí. Claro, yo creo que tenemos más oportunidad, más recursos y más oportunidad, pero hay que tomarla, ¿no? Si no, las oportunidades pueden quedar pasan. Así que hay que hacerse responsable de lo que tenemos que cambiar. Bueno, no, yo solo dos reflexiones. Primero, se confirma lo que dije, la simpleza de la bajada de la información de las mujeres, ¿no? Así se entendió muy bien. Y segundo, habría que empezar a pensar quién tiene la discapacidad, el que no piensa en las estructuras para aceptar a la gente que tiene alguna dificultad, o realmente el que tiene la dificultad. Te dejó él como siempre, la reflexión. Sí, y para... vuelvo a esto que discapacidad es un concepto relacional, sí, porque no es algo propio de la persona, sino que es una relación entre esa persona que tiene una condición y que también hay que aceptarla, porque si no nos vamos al otro lado, ¿no? Porque hay una corriente que, dice, ¿podemos todo? No podemos todo, la verdad que no. La verdad que no lo podemos todo. En esas frases hechas de, vos podés. Y a mí muchas veces me lo dijeron, no señora, yo no puedo escalar una montaña por más que yo le ponga mucho esfuerzo, ¿no? Entonces necesito una sociedad que me dé esos apoyos y lo que necesito. Y la sociedad, que muchas veces desconoce e ignora, o muchas veces lo conoce y elige mirar por otro lado. Es más fácil. Igual la sociedad somos todos nosotros y nosotras, así que hay que empezar desde lo individual, cómo hacemos para poder correr ese sesgo, ¿no? Y empezar a transformarlo de verdad en una transformación real y sólida, más allá de cualquier cuestión personal, creencia, ideología y demás. Creo que es una cuestión casi te diría humanitaria, que ya es hora de que empiece a suceder. Daniela, siempre es un placer. La gente te puede encontrar en qué redes sociales. Sí, estoy en todos lados. En todos lados. Muy fácil. La buscada, Daniela. Es espectacular. Igual tengo el nombre de usuario más complicado de la red. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Las redes son así, injustas. ¿Qué quedó? Injustas. No, pero la verdad es que tiene un significado que es Shine Bright AMC en inglés, pero me encuentra como Daniela Aza, AZA, en Instagram. Y también, pueden googlearme también, van a encontrar mi web, daniaza.com. Y siempre agradecida y a disposición para llevar información y seguir deconstruyendo. Sí, deconstruyendo, me parece que es clave, ¿no? Que podamos todos ser parte de eso, es clave entenderlo y sobre todo tomar una actitud proactiva.